Señores, múltiples bendiciones para todos. Shalom Alejem Ubrahov. Las bendiciones de Eloa Eterno estén sobre cada uno de ustedes y los demás que también conciernan a su persona. Bueno, la gente le gusta perseguir. Le voy a dar un consejo, señores. Antes de ustedes atacar un argumento que ustedes no sepan, no apelen a la ignorancia. Para que después, como dicen por ahí, el tiro no le salga por la culata. No sé si está bien pronunciada esa palabra. Pero bueno, traten primero de investigar antes de ustedes atacar. Por ejemplo, lo voy a repetir otra vez. Y esta vez lo voy a decir con argumento, porque no es lo mismo soltar la frase que argumentar. Ok, lo diré. La mujer de Potifar no era mala. Porque ustedes leen el texto con la mentalidad occidental y le hacen una interpretación al texto. Entonces, cuando viene a ver, de acuerdo a la mentalidad de Occidente, interpretaron bien. Pero como el texto que está en la Biblia fue escrito por orientales, judíos con su costumbre, con su etnia, hebreo, entre otros, entonces el texto está confinado a la mentalidad del escritor, porque el escritor compone el texto de acuerdo a lo que él piensa o a sus inspiraciones. Entonces, usted no puede, por más bonita que se vea, reemplazar la interpretación original del texto en la mentalidad del escritor por la mentalidad de un lector occidental. No, jamás. Usted no puede hacer eso. Eso es apelar a la ignorancia y cometer errores garrafales. Entonces, por ejemplo, lo voy a repetir otra vez. La mujer de Potifar no era mala. Usted se imagina, por ejemplo, una mujer con el hombre que se amputó su miembro viril. Se cortó su miembro viril, es decir, un hombre sin genitales masculino. ¿Cómo la iba a poder satisfacer? Pasó un año, pasó el otro. ¿Y ella qué va a hacer? ¿Para cuándo? ¿Y el sexo para cuándo? Dígame usted, ¿para cuándo? Entonces ella ve que llega un nuevo en la casa, que este sí tiene miembro viril, y ella dice, ah, no, este es el que me va a quitar todos estos años de prisión que yo he aguantado sin poder ser libre sexualmente. Y un jovencito, porque José era un jovencito con toda su energía, ella diría, esta es mi oportunidad. Entonces, ustedes simplemente la ven a ella como una adúltera, pero ustedes no entran al contexto de lo que se vivía. Los oficiales de alto mando, como lo era él, que era, Emma era la cabecilla, porque era capitán de la guardia. Entonces, esos oficiales de alto mando tenían que amputarse el miembro porque era un requisito para ser leal al rey. Entonces, para poder ser leal al rey se aseguraban eso, así no tenían dependencias, distracciones, porque se entendía que la familia y todo eso distraía. Algo más, si llegaban mujeres hermosas, como esas mujeres que se presentaban a la corte, ellos no la iban a anhelar, porque dígame, ¿cómo la van a poder atender? ¿A pasar vergüenza? No, ningún hombre quiere presentarse a una mujer y que en última instancia no tenga nadie, es fácil. Pero todavía el que lo tiene y no erecta da problemas de vergüenza. Entonces imagínese el que no tenga nada. No sé si usted me está agarrando. Entonces, en ese contexto, para asegurarse, había que amputar el miembro viril. Y por eso es que así no iba a enamorar tampoco a la concubina, ni las mujeres del rey, ni nada de eso. Entonces, en ese contexto es que este hombre con el miembro viril amputado, esta mujer ahí aguantando yuca, mi hermano, sin poder comer arepa. No. ¿Y por qué vamos a decir que ella es mala? Ese deseo natural fue Dios que se lo puso. El problema es que una mujer deseó otra mujer. Sin embargo, ella estando casada tenía abstinencia. ¿Usted quiere que le presente argumentos más sólidos en los contextos bíblicos sin tener que ser un contexto cultural? Por ejemplo, en Éxodo capítulo 21, verso 10, y creo que Deuteronomio 21, 15, si mal no recuerdo, si no me falla la memoria, hay un contexto de que todavía si se va a tener otra mujer, aún una esclava que se tuviera dentro de la casa, no se podía disminuir su alimento, su vestido, ni tampoco el deber conyugal. O sea que a Dios le preocupó el sexo en la mujer, inclusive en la esclava. Y si eso en la esclava, ¿cuánto más la esposa
la legítima en el hogar, cuanto más ella. Entonces, qué bonito tirarle la piedra a la mujer de Potifar cuando ella tiene un deseo natural que Dios solo puso en su diseño, la propia naturaleza femenina. La naturaleza fémina de ella le daba derecho a ella sentir por un hombre. Claro, ella está en su posición. Necesita un hombre porque fue diseñada para estar con un hombre, para que el hombre no esté solo, la primer misbah. Ahí es que viene la primer misbah, porque Dios dice 1, 26, 27 de Génesis, multipliquen si quieren la tierra. ¿Cómo se van a multiplicar si no tienen sexo? Por eso es que Dios pone el deseo del hombre y la mujer sexual para que puedan aparearse y puedan multiplicarse, porque lo que Dios quería era que se llenara la tierra. Y este fue el primer mandamiento. Incluso Dios ni siquiera vio bueno que el hombre estuviera solo. Y usted sabe que en el contexto de Pablo ya hay otro. Cuando Pablo hizo bueno fuera el hombre que nace solo. Ahí hay otro contexto que también, si hay que entrar por ahí le damos. Pero ahí hay otro. Y el contexto de Pablo no es el contexto de Génesis. No es igual. Entonces, si Dios dice que no disminuya todavía el sexo a una esclava, si acaso y toma otra, y a una esclava, Dios dice que no la deje, porque que Dios ve que es un maltrato, una mujer quemando sin poder pagarse. Dios es un Dios justo, a Dios no le gustan las injusticias. Entonces lo que Dios quiere, que esa otra que tú estás menospreciando, que quiere una mejor, lo que sea, mientras esté ahí en la casa, porque tú sabes lo que tiene que hacer Potifar, repudiarla. El malo era él, no ella, él era el malo. Porque si ya usted no puede, suelte eso, mi hermano. Búsquese una esclava, cualquier otro tipo de cosa que no amerite eso. Porque incluso ellos están bajo otra jurisdicción, porque ni siquiera ellos estaban bajo el gobierno teocrático, porque ellos eran egipcios. O vamos a decir, ya es otra cosa un poquito ahí sobre los ismaelitas, entre otros. Pero en fin, el detalle aquí es, si usted no puede atenderla, repúdiela, no la maltrates. ¿Por qué la va a tener en tu casa? Esa mujer prendiendo sin poder apagarse. ¿Me están entendiendo lo que les quiero decir? ¿Me están entendiendo lo que les quiero decir? No, varón, porque... Ok. Si la mujer de Potifar se congrega en su iglesia, usted siendo el pastor, con esa situación, ¿qué a usted le dirá? Que tiene que quedarse aguantándole yuca al hombre, sin poder comer arepa. ¿Será ese el consejo que usted le dará? No, varón, porque las mujeres hebreas partiendo de ahí no podían repudiar. Sí, pero exigían que el hombre le diera la carta ante el tribunal. Ellas iban y se quejaban ante el tribunal para que de allá hostigaran al hombre y no la dejaran alguna, en cierto caso, de alguna mujer encadenada. Y en otro es de maltrato. Y entre otros, por eso es que Levar Dabar tiene que ver mucho con eso. Porque Levar Dabar también tiene que ver con un defecto después la desnudez. Imagínense, inverso, porque era el hombre que encontraba el defecto en la mujer. Ahora imagínense que el defecto sea en el hombre. Se fue la alabanza. Entonces, si ella, por ejemplo, se atiende con aparatos, vibraciones, todo ese tipo de cosas que aparecen para no sonar prosaico aquí en el video, todo eso, o con su propio cuerpo, por ejemplo, su propia mano, entonces, usted diría que está en pecado, porque ya hay mucha gente poniendo hasta disciplina por la masturbación. Entonces, yo pregunto, no porque uno tiene que abrirse, yo pregunto, ¿bajo qué texto tú vas a condenar a una gente que se toque con su propia mano? Si tú no tienes un texto a cómo condenar, entonces ¿por qué rayos la pone o lo pone en disciplina? No, porque la fornicación es contra su propio cuerpo. Bien dijiste, la fornicación. Y usted sabe que la fornicación que aparece ahí en Corinto, usted sabe que es fornicación. La fornicación es un pecado contra su propio cuerpo, porque es el único pecado que está dentro del cuerpo y lo involucra. Al igual que el adulterio. Aunque a diferencia del adulterio y la fornicación tiene que ver mucho con el contacto de sangre. Sin embargo, el adulterio no. El adulterio puede ser hasta con los ojos, puede ser... Por eso dice, si mirar a una mujer y la codiciara, ya adulteró con ella en el corazón. Porque el adulterio es diferente, tiene otro matiz. Pero la fornicación es todo lo que involucra el sexo. Entonces, si no hay sexo, no hay fornicación. Entonces, si no hay fornicación, ¿cómo se peca contra el propio cuerpo? Por eso Pablo dice, huid de la fornicación. Está hablando de la fornicación, incluyendo el tipo de fornicación que se daba ahí. Usted sabe en Corinto que es peligroso eso ahí en Corintio, ese contexto. Cuando usted no sepa, mejor pregunte, no esté refutando para que no se encuentre con una patana que usted no sepa. Porque eso también dice para que el hombre se esté quemando, que tenga su propia mujer. Oye, como dice, propia.
¿Por qué tú crees que dice propia? Para que se estén quemando, cada uno tenga su propia pareja. El hombre tenga su propia mujer, la mujer su propio hombre. Propia. No le voy a robar salud, se lo voy a dejar ahí. Por eso dice propia. Calcule usted cuando se pone propia en una oración en español y después meta así el contexto para que usted vea por qué dice que tenga su propia mujer. El libertinaje que había ahí, la sexualidad que había por esa gente que estaban enseñando, tanto los ascetas, los estoicos, los protonósticos, toda esa gente que estaban ahí, con un libertinaje, cada quien en su ramificación. Algunos eran celibatos, algunos los célibes por aquí, los otros por allá, algunos que decían el vientre para la vianda y la vianda para el vientre. Pero ¿qué es lo que significa vianda y vientre? Plátano y cuchara y estómago. No. La vianda para el vientre. ¿Usted sabe qué es la vianda? El esperma. ¿Usted sabe qué era el vientre? La parte reproductora de la mujer, sus genitales o su óvulo, eso era el vientre. Entonces había un libertinaje tan sexual que comparaban el sexo como una necesidad anatómica. Salir en la calle, cualquier gente podía jalar la bazuca en la calle, eso era un asunto. Por eso le pusieron corintiazomai, vivir como un corintio, porque vivir como un corintio era tener libertad sexual a plenitud. Cada quien se comía, imagínense como 1000 prostitutas más o menos de la hieródula y los Sinaidí ahí en el templo de Afrodita y en el templo de Artemisa en el contexto de Éfeso. Entonces, son contextos que están ahí que no podemos violarlo. Y esa gente quemándose a dos manos, entonces, por esa razón, entonces imagínese usted, esa pobre mujer, sola, aguantando sin poder atenderse. ¿Qué usted haría si usted es su pastor? ¿Le va a decir que se quede así? Abusador, asesino. No, porque cualquiera puede hacerse eunuco, al igual como se hizo eunuco el faraón, Potifar, que lo hicieron eunuco por los hombres. Cristo dijo que algunos se hacen por el reino, que otros nacieron así porque están castrados por la luna. Mi pregunta es, si usted tiene don de continencia, caballero, felicidades, quédese solo. Pero usted no puede imponer eso a otro, porque todavía Pablo le dice, yo quisiera que se queden como yo, pero sé que no todos tienen el don. Si usted tiene el don, quédese solo. Por esa mujer que no tenga don, que se está ahí quemando, ¿qué usted va a hacer con ella, caballero? Entonces ella no es mala, ella simplemente estaba reclamando su derecho anatómico. Ella tenía derecho a tener un hombre que la atendiera y que le diera sexo por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando ella quisiera. Y más que estaba casada incluso. Por eso que Dios decía que la mujer casada todavía llegaba a otra que no le podían disminuir su alimento, ni su vestido, ni el sexo, su deber conyugal. Es un deber conyugal la sexualidad, incluso es propósito de Dios. ¿Tú quieres que le revele otro dato? Si no se unen sexualmente no hay unión, no importa que haya papeles, porque la unión de Adán y Eva no era con papeles, era con sexo. Por eso cuando Pablo habla en Corinto, que habla de la mujer ramera, no se está hablando de una mujer casada con papeles, se está hablando de allegarse a alguien. O sea que si usted se acotó con una persona, se unió. Por eso es que la unión matrimonial, el Nisuim, es lo que ratifica el pacto del Kedushim. Es decir, el desposorio se consume con el sexo. Después de la jupá y el asunto, con el sexo en la sábana nupcial había que enseñar todo por los contextos de virginidad. Pero tenía que haber sexo para que se complete la unión. Si no había sexo no se completaba. Había un pacto inicial por la ketubá. Pero la ketubá tenía que sellarse con el sexo. Porque cuando Dios hizo a Adán y Eva no le puso ketubá. Por eso Adán y Eva se allegaron, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. No dice, van a unir un papel y serán una sola carne. Van a firmar un civil y serán no es así que dice. No, dice se unirán. Entonces, si están por papel en una casa y no se han unido sexualmente, ¿qué bendita unión hay ahí? ¿Qué unión hay ahí? ¿Qué pacto hay ahí? Un pacto de acuerdo verbal, pero ese pacto tiene que consumarse. Al igual que el testamento tenía que ratificarse, todos los pactos necesitan consumación. Firma, complemento, y en el caso matrimonial una firma no lo resuelve, porque la firma del pacto matrimonial es el sexo, no la raya que usted hace con el lapicero. Al igual que el testamento, la firma del testamento era la muerte del testador, para que ese pacto una vez ya validado no pueda ser invalidado por nadie. El contexto cuando Pablo habla de Gálatas 3:15, que Pablo dice, un pacto hecho aunque sea de hombre, hablo en términos humanos, un pacto hecho aunque sea de hombre, una vez ratificado ya no puede ser ese pacto testamentario.
Porque hay diferentes tipos de pactos. Hay muchos tipos de pactos en la Biblia. Y la gente cree que todos los brit y los berit es igual. Hay muchos tipos de pactos. Incluso dentro de los pactos, por ejemplo, que se hacen entre hombres, hay pactos bilaterales, trilaterales, unilaterales. El pacto que Dios hizo con Abraham no fue el mismo que hizo con Moisés. No fue el mismo que hizo con Noé. Entonces, ninguno de los pactos fueron iguales en la Biblia. Y un pacto tiene hasta 9 dimensiones. Entonces hay gente hablando un plume burro sin saber. Deje de estar. Cuando usted no sepa, usted pregunta, caballero. Póngase mejor estudiado, pregunte, sea humilde cuando usted no sepa. Túmbese de la nube, que hay mucho texto. La maestra, ¿usted cree que le diga la verdad? El 90% de todo lo que nos han dicho a nosotros es un evangelio vendido por tradiciones. Porque nosotros leemos los textos occidentales y creemos con la mentalidad occidental y creemos todo lo que se nos dijo. Pero cuando uno se va a la cultura hebrea, a las raíces, a los contextos greco-romanos, que uno ve allá, uno va a entender mejor el texto porque se dijo. Estamos muy lejos de la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Y ya lo voy a dejar ahí, para no tener que transformarme aquí. Fresco, Dios mío. Cuando yo no sé, cuando alguien me dice algo nuevo que yo no sé, yo pregunto o indago. Digo, ¿cuál es su fuente? La fuente es tanto y después me pongo a estudiar yo para comprobar. Porque ya me di cuenta que uno no puede confinarse aquí, porque la mayoría de las cosas que nos han dicho durante milenios, no todas son ciertas. Entonces, cuando alguien me viene con algo nuevo, yo lo depuro y voy allá a mi matiz hebreo. Yo hablo hasta con la IA si es necesario, con todo el mundo. Leo libros de todo para comprobar. Y después de que yo compruebo, digo, ya, míralo aquí. Ya, él tiene razón. Yo había tenido un choque con un profesor por cosas que yo he tenido toda la vida predicándole y hablando lengua y sacudido con eso. Y yo luché con él refutando pensando que yo tenía la razón. Después de que empiezo a estudiar, digo, wow, el profesor tenía la razón. Y lo llamé y le dije, ministro, excúsame. Yo no quise faltarle el respeto, lo que pasa es que ya uno viene con algo. Le dije, pero ya entendí, excúsame. Porque reconocí que él tenía la verdad. Pero hay gente que no reconoce. Entonces ya después de ahí, yo tomé una lección. Ya después de ahí, lo que yo no sé, yo lo estudio. Si alguien sale con una cosa rara, yo lo estudio. Yo no me pongo a refutar con la ignorancia, jamás haré eso. Si yo no estoy claro con una cosa, yo no refuto a nadie. Cada quien que hable todo lo que le dé su gana. Yo no voy a refutar a nadie si yo no tengo el conocimiento. Ahora, cuando usted ve que yo diga, no es así, ya hay problema. Si yo dije, no es así, hay problema, porque ya yo tengo mi tesis. Así que la mujer de Potifar no era mala, ella estaba reclamando su derecho. ¿Quién fue el malo? Él, que no le dio su repudio. Y se lo llevamos y lo hebraizamos el matrimonio. Él tenía que darle su Sefer Kiritú, su Biblión Apostasio. Así que un abrazo bien fuerte para todos. Shalom, Alejem, Ubrahov. La verdad siempre reina.